Bueno, muchas gracias a todos otra vez por asistir a este webinar que desde GoLive hemos preparado para intentar aclarar algunos puntos, una cuestión que al final es importante y que detectamos en muchos clientes, que es un poco identificar cuándo es útil un CPM y cuándo es útil un BI. Si queréis, comenzamos con el webinar. Yo soy Juan Carlos Campos, soy consultor senior de negocio en GoLive. Y bueno, no se me olvide deciros, en el webinar a la izquierda vais a tener la oportunidad de dejar vuestras preguntas y al final del mismo, en el tiempo que dispongamos, intentaré responderlas todas, ¿vale? Hoy lo que vamos a tratar de ver es cómo identificar si necesitamos un CPM o un BI, que los hace diferentes y cuándo usar cada uno. Los dos son herramientas excelentes, los dos, como en todo el tipo de aplicaciones, ¿no? Los dos a veces se solapan en algunas áreas y es verdad que no es fácil distinguirlo, pero sí que es verdad que los dos responden a necesidades muy concretas. Entonces, al final, por ahí es por donde vamos a poderos explicar cuáles son las diferencias para que os quede bastante claro, y también luego vamos a ver, os voy a mostrar unos ejemplos avanzados de CPM. Este es nuestro sexto webinar. Entonces, lo que vamos a hacer es mostraros ejemplos avanzados de informes y también vamos a hacer un ejemplo avanzado de cómo hacer un proceso y un flujo de trabajo en Profix. ¿Qué beneficios comunes nos aportan CPM y BI? Pues los dos nos ayudan a reducir el tiempo dedicado a recolectar preparación de datos e informes, nos aseguran una única versión de la verdad, que es la calidad del dato al final, lo que es relevante. Nos ayudan a mejorar mucho la capacidad de análisis y además el tiempo. Podemos analizar muchas más cosas en un tiempo mucho más rápido. Y nos ayudan, en resumen, a mejorar la toma de decisiones. Como veis ahí en el gráfico de la derecha, pues al final se trata de dedicar mucho más tiempo, mucho más tiempo al análisis, además con mucha más calidad del dato, mucha más información, mucha más navegabilidad que a la recogida de la información, algo que tristemente pues aún no sigue pasando, ¿no?, en muchas de las empresas que tenemos. Sin embargo, ¿cuándo deberíamos elegir un CPM? Como os he comentado antes, es verdad que todas las aplicaciones, sean casi las que sean, pues van adquiriendo a lo mejor utilidades que tienen otras y llega un momento que se solapan y en el caso del CPM y del BI especialmente detectamos es difícil identificar cuándo necesitamos uno u otro, ¿no? De hecho, es bastante común que alguien instale, por ejemplo, un BI y se dé cuenta que tiene cosas que tienen que hacer y que no les cubre el BI y viceversa, ¿eh? Entonces, ¿cuándo deberíamos elegir un CPM? Vale. Cuando tenemos procesos colaborativos con introducción manual de datos, por ejemplo, el típico ejemplo es un presupuesto, ahí el BI no nos serviría, ahí tendríamos que ir a un CPM. Cuando tenemos gestión de procesos en entornos colaborativos, también este ejemplo podría ser un presupuesto, podría ser una consolidación, podría ser un cierre mensual, luego lo veremos. Entornos colaborativos es cuando más de una persona tiene que participar en alguna parte del proceso, pues o dando información, o revisando información, o aprobando información, etcétera, ¿no? Pues para esto el BI tampoco lo cubre, no hay ningún BI. Hay BIs muy buenos en el mercado. Nosotros trabajamos sobre todo con Qlik y con Power BI, pero sabemos que hay alguno más también muy bueno, todos mejoran mucho y en lo que hacen de BI son muy buenos, pero esto no lo hace ninguno. Es un poco lo que os decía, son procesos financieros y de planificación, cuando hay que hacer cierres, cuando hay que hacer forecast, presupuestos. Análisis what if, es verdad que muchos es posible en algunos de los BIs, pero a nivel contable y obteniendo un resultado, por ejemplo, pues lo típico es de querer tener una cuenta de pérdidas y ganancias con un análisis de what if, o qué pasa en mis balances, qué pasa en mi activo cuando si subo las ventas, y
Para estas cosas es necesario un CPM. Un BI nos va a dar un what if, pues a nivel comercial, pero si estamos pensando en saber los efectos sobre nuestro balance, el CPM es la herramienta ideal. También para hacer gestión de recursos humanos, de capital fijo, etcétera. Siempre que tengamos consolidación financiera y en diferentes monedas. Para esto los BIs no pueden ayudarnos realmente. Un CPM lo hace con relativa facilidad. Cuando tenemos repartos y distribuciones de gastos, en muchos sitios lo que se acaba haciendo, bueno, pues es una mezcla entre una ayuda, entre lo que te puede ayudar el RP, entre lo que a lo mejor pues algún cálculo que puedas poner en el BI, pero no es la herramienta ideal, tampoco es buena para integrar a nivel de cuenta. Requiere normalmente una intervención externa, bien sea de nuestro departamento de IT o bien sea de un externo, con lo cual a veces en procesos, por ejemplo, de presupuestación, de cierres mensuales que tienen un límite de tiempo que hay que hacerlos rápidos, no suele ser útil. O sea, se podría hacer algo, pero normalmente no suele ser útil. Sin embargo, un CPM nos ayuda a hacer esto casi automáticamente. Cuando el uso excesivo del Excel se convierte en un problema. Eso es una prueba definitiva. ¿Vale? Siempre que en una empresa queramos reducir, digamos, pues que al final se está manejando demasiada información en Excel, que no tenemos control. En el Excel no pasa nada, es una herramienta fenomenal, pero ocurren errores humanos en cuanto tenemos que compartir con mucha gente la información, pues ya no se sabe de dónde viene una cosa, no se puede trazar un dato o un cambio fácilmente. Y para estas herramientas, cuando tenemos un problema de Excel, directamente tenemos que pensar en CPM. Gestión de KPIs. La gestión de KPIs, veis que os pongo por primera vez que puede ser BI o CPM. Esto depende del caso de cada empresa, del caso concreto de sus necesidades. El BI es una herramienta es muy buena para mostrar para mostrar KPIs de una forma muy visual, muy clara, con movilidad, etcétera. Pero hay casos en los que bien sea por número de KPIs, bien sea por complejidad de los cálculos, etcétera, nos puede resultar mucho más útil elegir un CPM. De hecho, depende de cada empresa y del nivel. Pues hombre, pues a lo mejor si tienes 8 KPIs sencillos que estás analizando, pues podrías hacerlo con un BI sin ningún problema y lo harías muy bien. Pero si a lo mejor tienes 130 KPIs en diferentes departamentos, con gente que tiene que hacer introducciones manuales, etcétera, pues claramente tendrías que ir a un CPM. Y cuando hay casos de consolidación analítica. Según la complejidad, en este caso sería tanto por la complejidad como por cómo queramos atar esta información a las cuentas contables, etcétera. El BI es una herramienta excelente para mostrar datos analíticos, pero según nuestras necesidades como empresa, a lo mejor pues de poder implementar esos datos analíticos fácilmente en un presupuesto o de casar siempre esos datos analíticos con los datos reales, o si estamos en un proceso colaborativo, pues que haya introducción de datos, que suele ser bastante habitual, en donde tengamos que separar, por ejemplo, el resultado de una cuenta, pues la cuenta de ventas, manualmente en diferentes departamentos o en diferentes productos, en diferentes, etcétera. Esto, en este caso, siempre tendríamos que ir a un CPM. ¿Cuáles son los beneficios de usar un CPM? Bueno, pues lo primero es que automatizamos la gran mayoría de los procesos, si no todos, con lo que aumentamos el control y el rigor en la entrada de datos manuales. Esto quiere decir que sabemos quién entra el dato, cuándo lo entra, si le ha puesto un comentario, podemos leer ese comentario automáticamente. Es muy buena herramienta colaborativa. En asignar plazos, responsabilidades y acciones. En un CPM, por ejemplo en Profix, que es el que os presentamos, porque lo hemos seleccionado entre muchos y creemos que es el mejor en la relación calidad-precio, pues podemos asignar en un proceso de presupuestación o de cierre, de forecasting o de consolidación, quién debe hacer
cada tarea, cuándo empieza la siguiente tarea, qué pasa si no la hacen, etcétera. Con lo cual nos da un control sobre todos los procesos que, por ejemplo, con el Excel no existe y ya sabemos todos los que hemos trabajado en finanzas lo complejos que suelen ser los procesos de presupuestación. Luego reduce la dependencia de IT y consultores externos. Como veremos hoy que vamos a hacer dos ejemplos bastante avanzados, como crear un proceso y crear un flujo de trabajo, veréis que se hace muy sencillo. Nosotros en la implementación damos una jornada de formación a todos los usuarios, pero además damos una jornada de información a los usuarios clave, por decirlo así, adicional, y quedan realmente con esta formación, quedas habilitado ya para tú, sin depender de ningún IT, de ningún consultor externo, poder hacer modificaciones en un proceso de cierre, en una presentación de KPIs, etc. Eso nos da una gran flexibilidad y rapidez ante cambios, que es fundamental en procesos de cierre financieros y de presupuestación. Luego podemos integrar datos reales con presupuestos, cálculos, forecast, si tenemos planificación de recursos humanos o planificación de activos también. Podemos mezclar todos los datos muy fácilmente y podemos ir entonces desde el nivel más detallado que podríamos tener pues en una planificación de recursos humanos o de capital fijo, a comparar esos datos con la línea concreta de la contabilidad, etc. Es muy fácil crear y comparar versiones. De hecho, hoy más o menos lo que vamos a hacer es una comparación vamos a crear una versión y haremos una comparación. Es muy útil para el análisis what if, como os decía. Quiero ver el efecto en mis balances de este cambio. Pues vas a poder ver el efecto directo en tus cuentas, en tus informes de cuentas anuales, lo que pasaría si cambiaras algo. Pues las ventas, los clientes, un avance o un retraso en el pago de clientes, lo que tú quisieras. Es muy flexible en configurar y seguir KPIs, entonces un poco es lo que os decía. Una empresa que tenga muchos KPIs o que simplemente haya mucha variabilidad, que cada año, imagina, llega el proceso de cierre y de repente tenemos 50 KPIs a seguir y resulta en diferentes departamentos y cada año se están cambiando 30 porque nos enfocamos hacia otra cosa, porque no queremos tal. Con esta herramienta los podrías cambiar enseguida. Si lo tuvieras en un BI, pues tendrías que recurrir ya probablemente a un consultor externo o interno para que te hiciera un desarrollo dentro. O sea, bastante más complicado que en un CP. Y luego, pues podemos los cuadros de analítica y financiera, de cash flows, cuentas anuales comentadas, todo con comentarios, etcétera, los cuadros de auxiliares a las cuentas anuales, con notas, etcétera, todas estas posibilidades nos las va a dar un CPM y no nos las da un BI. Y por supuesto la eliminación de la Excel dependencia, que cuando se convierte, como os digo, Excel es una herramienta excelente, pero cuando se abusa de ella o la empresa alcanza un tamaño mediano grande y a lo mejor multinacional o con muchas delegaciones, aunque no sea multinacional, pues se acaba convirtiendo en un problema. Profix es la herramienta que seleccionamos tras verificar muchas en GoLive, siempre pensando en la relación calidad-precio, por supuesto, y la escogimos por dos formas, por dos cosas. Porque por una parte cubre el espectro más amplio posible de las necesidades de la empresa. Como veis, tenemos budget, presupuestación, reporting, vamos a hacer forecasting, consolidación financiera, la parte de análisis muy buena, que además ahora en la nueva versión están también poniendo cosas de machine learning, que empieza a ser, bueno, yo creo que en los próximos años va a ser una cosa más, como ahora es el BI, pues dentro de 3 años, procesos de machine learning para detectar fraude, para detectar errores, para hacer clustering de clientes, etcétera, va a ser muy útil. Ya lo están incorporando. Cash flow, análisis de ingresos, análisis de gastos, etcétera. Todo esto, la herramienta, bueno, es muy flexible, lo puedes poner en cloud, lo puedes poner en on-premise, en tus instalaciones, como tú quieras, no tiene ningún problema y además es totalmente migrable. Si lo escoges en local y dentro de un tiempo decides, no, es que lo quiero en cloud porque todo va a cloud, todos los datos, todo lo que tengas, todo es migrable 100%.
Básicamente lo que hace, os lo explico muy rápido, bueno, de todo el ecosistema que tiene la organización, de recursos humanos, producción, etcétera. Lo gestionamos normalmente pues con un ERP, con otros programas, con los Excel, con lo que sea. Todo esto lo podemos integrar en Profix muy fácil y lo podemos utilizar luego en las áreas que queramos. Es diferente, un poco, vamos a ir un poco rapidito aquí porque ya os he explicado un poco, ¿no? Pero básicamente es muy diferente porque tú puedes crear flujos de trabajo para automatizar todos los procesos, puedes asignar tareas, tienes un área de seguridad muy potente, que por ejemplo en el BI es mucho más difícil. Esto es, tú puedes para cada tipo de usuario o grupo de usuarios o usuarios de un país determinado, bloquear la información para que solo puedan acceder a información de ese país. Y creando un solo informe en la administrador en la central de la compañía crea un solo informe. Cuando ese informe le llega al usuario del determinado país, solo va a poder ver esa información. Mientras que, por ejemplo, el administrador va a poder ver con el mismo informe todos los países, etc. Todo esto es también muy útil. Y luego la parte de seguimiento de los procesos también es muy importante porque puedes personalizar muy fácilmente las alertas, qué pasa cuando alguien no hace las cosas, qué pasa cuando lo hace, quién tiene que seguir, si alguien tiene que seguir el proceso simplemente para vigilarlo, sí, etcétera. Es muy útil. Estos son los componentes que tiene, serían pues un generador de informes, por decirlo así, muy potente, un generador de informes y gráficos además. El proceso además de análisis sería el informe de trabajo, sería una especie de pivot table muy avanzada y muy fácil de manejar. Luego los procesos, que sería donde se le dice las tareas específicas que tiene que hacer, y los flujos de trabajo donde se automatiza. Hoy vamos a hacer un proceso y un flujo de trabajo. ¿Cuál es el plan así para hoy? Pues ya nos dicen, tenemos una versión del presupuesto y ahora nos dicen, bueno, crea desde cero una versión del presupuesto con incrementos de ventas y de gastos generales del 15%. ¿Vale? Nos vamos a crear juntos primero el proceso, que va a ser, le vamos a decir realmente, cógeme los datos del presupuesto actual, cópiamelos en otra versión y añádeles un 15% de gasto a las ventas y a los gastos generales, un 15% de incremento. Luego vamos a crear un flujo de trabajo para ver pues cómo ejecutaremos ese proceso y luego ejecutaremos el proceso y comprobaremos que nos ha creado realmente un nuevo presupuesto y con los gastos generales y las ventas incrementadas un 15%. Otra cosa que os quiero enseñar hoy un poco también sería una muestra de ejemplos avanzados de lo que se puede hacer en Excel. No tenemos tiempo, es clave que el webinar sea corto, entonces os voy a enseñar primero esta muestra de todo lo que Profix, por ejemplo, puede hacer, antes de empezar. Pues sería un ejemplo para que os sigáis una idea del flujo de trabajo, donde hay un inicio y, bueno, los diferentes pasos. Este es un ejemplo de un flujo de trabajo de consolidación. Y a la derecha es un ejemplo de procesos. Perdón. Este proceso, por ejemplo, es el que viene aquí, Consolidated to Reporting Entities. Cuando tú llegas a este momento del flujo de trabajo, lo que hace es llamar a una persona y dice, ¿quieres ejecutar este proceso? Y haría todo el proceso con todos los procesos de eliminación, las eliminaciones intercompany, etc. Otra cosa que podemos hacer es introducir datos manuales, algo muy común, por ejemplo, en consolidación. En este ejemplo de la izquierda, pues tenemos lo que serían los balances de la empresa y tenemos una columna donde podemos introducir los asientos manuales, en este caso por el CAP, ¿no? O por lo que queramos. Luego lo podríamos seguir. Aquí también, a la derecha, podéis ver más o menos lo mismo, donde veríamos algo parecido al proceso de consolidación, pero es donde veríamos una tabla anexa para explicar los movimientos de activo. Esto se hace igual pues para los de pasivo, etcétera. Donde el usuario recibiría la parte de arriba con los datos creados, la parte de abajo con los datos finales también creados, y él tendría que introducir los datos en la parte azul, por ejemplo. Esto sería una conciliación intercompany.
donde podríamos ver pues lo que están declarando las diferentes compañías en receivables, en payables, cada una de ellas, y nos daría la diferencia para saber cuáles son los descuadres que tenemos en intercompany. Este, por ejemplo, sería un ejemplo de seguimiento de un profit and loss con comentarios. Todos estos comentarios que se ponen aquí están asociados a cada dato, con lo cual cualquier persona que lo ve después lo puede ver. Este mismo ejemplo se podría hacer pues, para los comentarios en las cuentas anuales, donde ponemos un número y explicamos después, todo es muy útil. Entonces sería, por ejemplo, ya un análisis de una línea de negocio, de las líneas de negocio por áreas, ya con un poco de grafiquitos, etcétera. En todos estos, además, podemos seleccionar en las dimensiones, como se ven aquí, pues diferentes dimensiones para que nos dé datos de diferentes fechas, de diferentes líneas de negocio, etcétera. Este sería un análisis más detallado, por ejemplo, de los productos, de la rentabilidad de los productos. Como veis, aquí a la izquierda, aquí sí que os he puesto las dimensiones donde se pueden seleccionar. Pues, seleccionando un cliente de los que tenemos aquí, podríamos ver directamente todos los productos que se han vendido y en unidades, el average selling price, el coste material, el coste de mano de obra, los ingresos que ha tenido, el gross margin, el margen bruto, etcétera. ¿Veis? En este caso está hecho hasta por semanas. Depende de la granularidad, es algo que podéis escoger vosotros. No tiene problema en que sea diario, semanal, mensual. Depende de las necesidades. Este otro sería, por ejemplo, un seguimiento de gastos detallado para cuando tenemos las diferentes cuentas y podemos ver su seguimiento por meses, una comparativa con el nivel de gasto del mes anterior, etcétera. Ejemplos de lo que podemos hacer, ¿no? Y este último sería un ejemplo de recursos humanos. Realmente, veis, tenemos toda nuestra plantilla, se carga además muy fácil, a qué organización, a qué departamento pertenece y podemos ver si tiene pactada una subida de sueldo, cuál es su salario base, si se le paga por hora o no, la región o la provincia donde vive, lo que ingresa, los beneficios, lo que se pagan. Todo esto son cálculos. A partir de esto le podemos decir, a partir del salario base, le podemos decir directamente que nos calcule todo el resto. Lo bueno de hacerlo en un CPM es que luego toda esta información, por ejemplo, cuando hacemos un presupuesto y nos dicen, ¿qué pasaría, oye, si contratamos a 5 personas más en este área y no sé qué? Lo introduces aquí y directamente esos datos van al presupuesto, a la versión que quieras, por ejemplo, y aquí lo introduces también con una versión. Es realmente muy útil. Pues si queréis vamos a empezar con la demo. Mira, hemos creado, empezamos por este gráfico, ¿veis? Es un presupuesto del año 2019, muy básico, ¿no? Lo he puesto básico para que sea fácil de seguir. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo presupuesto que va a ir a esta versión, que se llama Budget 15% de incremento, solo para ventas y solo para gastos operativos. Todos los demás los dejamos fuera, ¿vale? Y vamos a ver cómo haríamos eso en Process. Primero tendríamos que ir al Process Manager, que es donde se generan los procesos. Vais a ver que aunque parezca es realmente muy sencillo. Le decimos, introdúceme un nuevo proceso, que en este caso se llama Infoflex, que son todos los procesos de copia de datos entre diferentes versiones, etcétera. Vais a ver que es un proceso muy sencillo de seguir. Damos a Infoflex y ahora nos dice primero, ¿qué cubo quieres usar? Cubo es donde tenemos la información. Vais a ver que tenemos aquí varios, el de Assets, uno para la planificación del cash flow, otro para la consolidación, etcétera. En este caso vamos al cubo financiero. Decimos, vale, ¿qué quieres hacer? Vale, simplemente almacenar los datos basados en datos existentes. ¿Qué dimensiones vamos a usar? Vale, pues ahora en Account, en las cuentas, te voy a decir, quiero que me cojas todas las cuentas. ¿Veis? Aquí tenemos todas las cuentas de Balance Sheet, de Income, etc. Lo que le estoy diciendo aquí es que me coja todas las que están al último nivel.
En la versión es lo que vamos a cambiar. Entonces la desmarcamos. ¿Vale? En el tiempo, pues le vamos a decir, cógeme 2018, todos los meses. Serían estos, para que lo veáis más claramente. Nos estaría cogiendo aquí enero, febrero, marzo. Es el nivel máximo de granularidad al que tenemos los datos. Es lo que estamos cogiendo. En departamentos, pues igual. Cógeme al nivel máximo de granularidad. En entidades, queremos mantener los datos de todas las entidades, pues igual. Cógeme el nivel máximo de granularidad. Y en la moneda, trabajamos porque si no luego esto es una que se llama native, que es la moneda original en la que se meten los datos. Podríamos escoger otra, pero bueno, en este caso habéis visto que hemos seleccionado todos los datos que queremos copiar de una forma muy fácil. Y ahora aquí, en origen de los datos, lo que le estamos diciendo es, bueno, time perspective, que es una cosa más de Profix, pero bueno, quiere decir que los datos que se cargan son a nivel mensual. Si se cargaran a nivel año, podríamos usar el year to date. ¿Y qué versión estamos usando? Pues lo tenemos de las versiones de budget, estamos usando la B01. ¿Y a dónde lo queremos copiar? Pues a la versión V15, que veis, es un budget del 15% de incremento. ¿Cómo queremos transformar estos datos? Pues simplemente no los queremos borrar, no queremos hacer ninguna transformación y simplemente queremos que nos escriban los datos en el nuevo cubo. Y esto nos dice que está usando SQL para realizar esta información. Y con esto, lo que conseguiríamos con este procesito que hemos creado es directamente que todos los datos que tenemos en actual que hemos visto aquí, para que podáis ver, todos estos datos que tenemos aquí, nos los va a copiar aquí, tal y como están, a todos los niveles, porque aquí veis que podemos escoger diferentes industrias, diferentes departamentos, a todos los niveles nos los va a copiar. Después de hacer una carga de datos, se recomienda hacer un proceso que se llama publicar el cubo para publicar los datos en el cubo. Lo hemos hecho en el cubo financiero, pues se lo ponemos. Y ahora vamos a hacer el segundo paso, que sería el incrementar dentro de esta versión el 15% a estos gastos. Entonces, añadimos un nuevo Infoflex, va a ser prácticamente igual que el de antes, si os fijáis, que cogemos modelo financiero. Le vamos a cambiar, la versión ahora es la misma. Bueno, vamos a hacerle exactamente igual que antes, pero con una variación. En las cuentas, ¿veis? Hemos cargado antes todo y ahora lo que nos han dicho es, solo nos tienes que cambiar los ingresos, que serían estas 4 cuentas. ¿Vale? Le digo, escógeme los lead descendants del revenue y los gastos operativos, que serían todas estas cuentas. ¿Vale? Le digo que me coja todas esas cuentas. Le doy a OK. En el resto vamos a escoger las mismas opciones que antes. Todos los valores al máximo nivel de granularidad para asegurarnos que copia todos los datos. Veis que ya viene preparado para que le puedas poner directamente hoja descendientes de hoja, que sería la máxima granularidad posible y que no tengamos que ir escogiéndolos uno por uno. Vale. Este paso es igual que el de antes. ¿Vale? En este vamos a hacer exactamente lo mismo. Le vamos a decir que la versión budget nos lo copie en la versión budget 15%. ¿Vale? Y aquí es donde vamos a hacer un cambio, porque aquí como queremos que esto se incremente en el 1,5%, le voy a decir, ¿cómo me lo tienes que actualizar? Entonces me lo puedes incrementar un porcentaje, multiplicarlo por, bueno, podríamos ponerle porcentaje, multiplicarlo por. En este caso lo vamos a poner multiplicar por, sería lo mismo. Le digo 1,5. O sea, los datos que he seleccionado, que en estos casos son solo las cuentas ventas y gastos operativos, me los vas a multiplicar 1 por 5 y los vas a escribir en la fuente. Vale.
le insertamos otro proceso de publicación y lo guardamos. Tenemos una carpetita para guardar los datos y le decimos cambio a versión más 15% gratis. El nombre es lo de menos, ¿no? Lo guardamos y ya tenemos el proceso guardado. El primer paso ya lo hemos hecho. Veis que he visto que fácil, hemos hecho un proceso de convertir datos. Y ahora haríamos lo mismo, pero con un workflow. Vamos a suponer un workflow sencillito, tampoco. Pero vamos a imaginar que tenemos vamos a ponerle una fecha anterior para que nos salte hoy. Y lo que queremos ahora es que alguien ejecute este proceso y alguien lo revise, ¿vale? Algo muy sencillo. O sea, añadimos una actividad y le ponemos ejecución, proceso BAT. El nombre es lo de menos, realmente podríamos ponerle el que queramos, ¿vale? Lo dejamos así, empieza en el dato y dentro de este proceso, ¿cuál sería la ejecución? Pues añadimos una tarea y le decimos ejecutar proceso. ¿Qué tenemos que hacer? El proceso es un proceso. Veis que tenemos la opción de una entrada de datos, una aprobación, algo para hacer, algo para hacer en la planificación, un offline data entry, que este es algo muy útil, que sería cuando no queremos gastar, por ejemplo, una licencia de usuario, alguien nos tiene que enviar una información. Esto le envía por email el fichero en el que tiene que entrar datos, de forma que él abre el email, entra los datos, devuelve el email de vuelta y tal y como lo devuelve de vuelta, en Profix lo mete en una carpetita donde está leyendo más o menos cada minuto y lo integra automáticamente. En este caso lo que vamos a hacer es ejecutar el proceso que hemos creado. Necesitamos quién va a ejecutar este proceso. Bueno, en este caso le decimos dónde está, que es el usuario, para que nos salga aquí. Podríamos ponerle cualquiera, como veis, muy fácilmente. ¿Cuándo? La fecha la ponemos ya de vida para que nos salte. ¿Y qué proceso vamos a ejecutar? Pues buscamos, ¿qué proceso vamos a ejecutar? Ah, bueno, ya lo he escogido. Cambio a versión 15% de datos. ¿Vale? Ha ido muy rápido, perdonad, creo que no se ha visto, pero si queréis lo marcamos otra vez. Es simplemente selecciono el proceso. Este paso, pues ya estaría hecho. Vamos a hacer el siguiente, que sería alguien que queremos que nos revise el proceso. Revisión de carga. ¿Cuándo queremos que empiece? Pues queremos que empiece una vez que ha terminado el proceso de ejecución de datos. ¿Vale? ¿Y qué tarea vamos a poner? Pues en este caso va a ser solo una aprobación y la va a realizar. Le vamos a poner el mismo usuario, como veis podríamos ponerle cualquier otro, pero es para que nos salga en este mismo usuario y tengamos que cambiar y sea más rápido. ¿Vale? Le ponemos el usuario y decimos, ¿y qué fichero tiene que revisar? Bueno, pues revísame el informe comparativo, que es este que hemos abierto aquí, para que lo veáis, ¿veis? Entonces, esa persona tendrá que revisar. Hemos puesto aquí revisión, informe, budget, 15%. Ahora lo guardamos. Vamos a hacer igual que antes, lo vamos a guardar aquí y lo vamos a llamar flujo de preparación, budget, 15%. Muy bien, ya hemos terminado con el proceso. Ahora lo vamos a ejecutar y vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Para ejecutar un flujo de trabajo que tenemos, simplemente tenemos que ponerle aquí, donde pone preparar, le damos a activo. Lo guardamos. Si no nos da ningún error, es que ya hemos hecho bien el proceso. Y si ahora vamos al dashboard, que es la pantalla de entrada en Profix, por decirlo así, y vamos a mis tareas, aquí estarían todas mis tareas, las vamos a ver más detalladamente aquí. ¿Veis que ya tengo una tarea de vida que se llama ejecutar proceso? ¿Qué va a pasar cuando yo haga esto? Desea lanzar este proceso, que es el que hemos creado.
el proceso que va a copiar los datos y les va a añadir el 15%. Le decimos que sí. ¿Vale? Vale, le decimos que sí, el proceso ya desaparece, como que yo ya lo tengo, ya lo he realizado, y vamos a ver qué pasa en el informe, al margen de luego el siguiente paso del proceso. Aquí, al actualizar el informe, es que ya tenemos datos. ¿Veis? Directamente nos ha copiado datos con los porcentajes. Entonces vamos un poco a los procesos, a seguir el proceso. Veis que ha acabado este proceso, entonces ya me está dando una revisión de informe budget al 15%. Pues yo simplemente, ahora tengo que revisar que se han cargado los datos, simplemente entraría aquí y podría seleccionar pues las diferentes industrias, cómo están metidos los datos. Mira, por ejemplo, general de administración sobre gastos de general de administración, etc. Sería un poco así de sencillo. Estoy viendo, bueno, y este sería más o menos el proceso. Que veis que es muy fácil crearlo y ejecutarlo. Y siempre, funciona, la verdad es que muy bien. Vamos a ver vuestras preguntas, a ver qué tenemos. Y con eso yo creo que concluimos el webinar, que nos hemos alargado un poquito. ¿Pueden convivir CPM y BI? Muy buena pregunta. Efectivamente, pueden convivir, de hecho atienden a necesidades muy diferentes y hay veces que, bueno, cada vez es más común pues que información del CPM vaya al BI porque ahí se ven más determinadas cosas, o viceversa, que información del BI vaya al CPM para realizar cálculos, etcétera, o y simplemente presentar la mejora a nivel financiero, ¿no? Tenemos ya un BI muy bueno, aunque no cubre todas nuestras necesidades. ¿Tiene sentido implementar Profix? Bueno, pues realmente no lo sé. Habría que ver realmente qué necesidades tenéis. Un poco en la línea de lo que hemos visto en el webinar, más o menos. Si tienes muchas delegaciones, si tienes problemas con Excel, si tienes delegaciones en el extranjero que te tienen que reportar, si tienes muchos procesos colaborativos, si el proceso de presupuestación es complicado e implica a mucha gente, o si tienes forecast o reforecast durante el año, si implementas un rolling forecast, por ejemplo, para todas estas cosas tenía sentido implementarlo. Según tu nivel de necesidades, pues a lo mejor no. Esto habría que verlo en cada caso, pero en principio puede tener sentido. La última pregunta que veo es, ¿pueden combinarse los datos de los diferentes cubos? Como, por ejemplo, usar los datos del planning de personal en presupuestación. Sí, la verdad es que sí, se pueden combinar muy fácilmente y podemos enviarlos de unos a otros, podemos decir, bueno, toda la parte detallada en este caso, por ejemplo, de la pregunta de recursos humanos, llévamela al budget, no, llévame ahora a esta otra parte, etcétera. Pues muy bien, espero que os haya gustado el webinar y un poco deciros lo mismo. Si os ha resultado un poco difícil, porque la verdad es que lo que hemos visto es lo más avanzado que se puede hacer como usuario, pues os recomendaría que contactéis nuestro departamento comercial y le solicitéis los otros webinars. Hay 5 más o menos van creciendo por orden de dificultad, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, un placer haberos podido atender en este webinar y espero que os guste, que os haya gustado.